Amado Padre, en esta tarde te damos gracias por permitir reunirnos en tu nombre, estar aquí ante tu presencia divina, donde tú, Señor, nos enseñas, nos instruyes, nos guías y nos diriges, Señor, conforme a tu voluntad, a esa enseñanza de vida, a esa enseñanza de verdad. Permite que hoy nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a ti, atentos a ti, a escuchar tu palabra, aprender lo que tú nos das y ponerlo en práctica para que sea de bendición en nuestras vidas. También, mi Dios poderoso, te agradezco por lo que tú pones en el corazón de tus hijos de estar aquí en este tiempo tuyo y en ese encuentro contigo. Te pido por los que faltan por llegar, que abras su camino, que quites todo obstáculo y que podamos estar aquí, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte y adorarte. A ti, nuestro único Dios perfecto, que está en medio de nosotros en toda su grandeza. Padre, también te pido que tú permitas que esta casa sea llena de tu gloria para que así, Señor, tu luz admirable de verdad se inunde y llene todo este lugar, porque donde está tu luz, donde está tu presencia, la oscuridad no prevalece. Que nada que no sea tuyo pueda permanecer aquí, que nada venga a distraernos, que nada venga a robarnos esta palabra, esta verdad, esta enseñanza. Que al contrario, mi Dios, estemos solo en tu presencia, deleitándonos y gozándonos de tu compañía. Gracias porque tú quitas cualquier cosa que no sea tuya, para que no pueda usar nada de esto en contra de nosotros y para que tampoco pueda interferir, para que esta oración llegue hasta tu trono de gracia y podamos recibir tu respuesta. Gracias, mi Dios, por toda la bendición que tú derramas y por toda la gracia y la misericordia que nos das sin merecer, por ese gran amor que nos tienes por medio de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, ustedes ya leyeron el libro de Levítico y también leyeron esta parte que es verdad en acción a través de Levítico. El libro de Levítico se va resumiendo en toda lo que es la enseñanza, la instrucción que Dios da a las 12 tribus. Cuando se forman las 12 tribus, Dios elige una tribu para él. Entonces, el libro de Levítico, ahí cuando se forman las 12, Dios permite que se formen las 12 tribus, Dios elige de esas 12 tribus a una, que es la tribu de Leví. Y en esa tribu de Leví, el Señor da toda una enseñanza y toda una instrucción, porque eran los que iban a presentar la ofrenda al templo, los sacrificios y toda la obra para que Dios a través de ellos se manifestara y pudieran obtener el perdón por todos los pecados que todo ser humano comete. Y nosotros vemos aquí en Verdad en Acción que dice cuáles son los pasos hacia una devoción dinámica. Antes se tenían que presentar los sacrificios, matar ya fuera un cordero, fueran las palomas, fueran tórtolas, algún tipo de animal que fuera sin defecto, sin mancha, presentarlo al Señor para que a través de eso el Señor, cuando fuera quemado esa carne o esa grasa, subiera de aroma agradable al Señor. Nosotros vemos en el libro de Levítico diferentes tipos de sacrificios. No solo era un sacrificio de que voy a matar a un animal y voy a presentar la carne, la sangre, la grasa. No, o sea, eran diferentes tipos de animales. Tenían que, no en todos se ofrecía lo mismo, algunos nada más se ofrecía la grasa, otros la carne, la sangre muchas veces, se rociaba, o sea, era todo un ritual que Dios permitía que se hiciera para que a través de un orden Dios pudiera ir perdonando todos los pecados. Ahora también no solo eran los pecados para pedir perdón, había holocaustos que eran de agradar a Dios, de agradecimiento, había otros que era para arrepentimiento, había otros que era para los sacerdotes, otro que era para las tribus, o sea, eran muchos tipos de sacrificios y con diferentes animales, con diferentes
fines, pero también había no solo animales, sino había otros como ingredientes. Había los cereales, la harina, el aceite, o sea, se usaban muchas cosas y todo tenía un fin, tenía un propósito. Aquí en los pasos hacia una devoción dinámica, dice que Dios quiere que nuestra devoción por Él guíe la forma como vivimos. Dice que la Biblia sugiere varias formas de organizar la vida de tal manera que ella exprese una celosa devoción por Dios. Una vida devota se centra en el conocimiento y en el servicio a Dios. ¿Qué es a lo que nos lleva esta verdad? Que lo que Dios quiere, ya no se van a presentar sacrificios como antes. ¿Por qué? Porque vino Cristo, Él fue el Cordero sin mancha, el sacrificio que se dio para toda la humanidad, y a través de este sacrificio y su sangre derramada, ese sacrificio fue tan perfecto, es lo más perfecto, o todo lo perfecto, no lo más, lo perfecto, que Dios lo vio con tal agrado que en ese momento dijo, ya no va a haber más sacrificios. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, dice que ya solo fue un sacrificio, fue de aroma agradable a Dios, y con ese sacrificio Dios queda satisfecho. ¿Por qué? Porque fue Cristo, su Hijo, pero no solo por ser su Hijo, sino por la condición de Cristo de ser un hombre perfecto, de no caer en pecado, de no contaminarse con nada del mundo, y vivir en esa integridad, en esa honestidad y en esa fidelidad, en esa lealtad, en esa humildad. Bueno, fueron tantos los atributos, el carácter de Cristo, que Dios se complace realmente en ese sacrificio. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entrar en esa devoción? Él va a guiar la forma de cómo vivimos. Una vez que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, en ese momento esa verdad nos está siendo revelada. No llevar sacrificios como antes. Ahora, mucha gente, aún en estos tiempos, quiere seguir presentando sacrificios, no porque mate a un animal o porque ofrezca sangre o cosas así, las obras. Muchas personas a través de las obras quieren empezar a hacer como un sacrificio, como agradar a Dios con algo que ellos hagan. Y Dios no quiere ningún tipo de obra solo porque vamos a quedar bien con Dios, o para que Dios pues vamos como que se compadezca de nosotros, de decir, ay, pues mi hijo no es tan malo, está haciendo esto, o se comporta así, o ayuda acá, o sirve en esto. Entonces Dios no quiere ese tipo ya de obras, de sacrificio, sino que realmente esa palabra de verdad entre nosotros, y esa palabra de verdad nosotros la obedezcamos, la cumplamos, para que de ese momento, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros empecemos a obedecer y a cumplir, pero no por algo que nosotros querramos hacer, sino por lo que Dios quiere que realmente hagamos, ¿sí? Aquí después nos dice en la acción que nosotros debemos conocer que el compañerismo con Dios requiere tiempo, energía y recursos que normalmente usaríamos de otra forma. ¿A qué Dios nos lleva con esto? Dios lo que más anhela, y por lo que Él escogió una tribu en especial, era para que las personas volvieran a tener ese encuentro con Dios. Cuando el hombre y la mujer caen en pecado, en ese momento Adán y Eva tenían una comunión con Dios, tenían una relación con Él. Si nosotros leemos Génesis, dice que todos los días Dios bajaba con Adán y Eva para tener esa comunión, para pues platicar y convivir con ellos. Cuando viene el pecado, ellos a través de caer en ese engaño, en esa trampa y en esa tentación del diablo, en ese momento se rompe esa comunicación. Entonces Adán y Eva fueron expulsados del Edén, del Edén, y en ese momento pues ya no tenían la comunión con Dios.
Pero Dios, ¿cuál fue la finalidad de su obra? Él crea al ser humano, la obra perfecta y de mayor amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quería tener esa comunión con nosotros, quería tener ese compañerismo, quería tener esa intimidad con nosotros. Entonces, como estaba el pecado, y pues todavía faltaba mucho tiempo para que se cumpliera la promesa de que viniera Jesucristo, pues Dios empieza a poner diferentes medios para que el hombre pudiera acercarse con él y tener esa comunión. ¿Cuáles fueron los medios? Levítico, sacerdotes, sacrificios, un orden, toda una preparación para que los sacerdotes entraran, pudiera Dios, que fuera agradable a ellos el comportamiento, su integridad, pudieran de verdad hacer todo conforme a lo que Dios quería, para que Dios los aceptara y pudieran entrar a su presencia, y de esa manera Dios, a través de esos sacerdotes, se manifestaba en el pueblo, donde traía bendición, donde traía protección, donde el Señor proveía, donde el Señor los cuidaba, donde el Señor los resguardaba. Entonces, por eso el Señor elige la tribu de Leví, para que a través de eso fue el medio para que el hombre volviera a tener esa comunicación con él. Entonces, pues vemos cómo se empieza a dar todo este proceso de tener otra vez un encuentro con Dios. Por eso dice que nosotros, a través de Levítico, tenemos que entender que para poder de verdad tener un compañerismo con Dios, va a requerir tiempo, energía y recursos. Ahora, ¿cuáles van a ser el tiempo? No el tiempo que me sobre, sino darle un tiempo de calidad a Dios. Un tiempo donde yo diga, de tal hora a tal hora, ese tiempo no voy a hacer nada, solo me voy a dedicar a Dios. Media hora, 1 hora, 2 horas, no sé, el tiempo que ponga, pero que realmente no hagamos otra cosa, no estemos pensando en otra cosa, sino solo estarnos enfocando en Él. Ya sea leyendo su palabra, estar en oración, estar llevando algún estudio, pero que ese tiempo sea de no enfocarme a nada del mundo, a nada de la casa, a nada de la familia, nada de nada, simplemente estar en la presencia de Dios. ¿Qué se va a requerir? Una energía. ¿Cuál va a ser la energía? Nuestro pensamiento empieza a volar, empieza a crear o a estar... de alguna manera está creando una energía, porque todo pensamiento que viene a nuestra mente pues va requiriendo un esfuerzo, va a requerir pues un movimiento. Aparentemente dices, bueno, está en mi mente, pero tu mente está, trabaje y trabaje y trabaje. Si nuestra mente, esa energía no está enfocada a Dios, de centrarnos y de decir, ahorita no voy a preocuparme de nada de la casa o el trabajo o las cosas quizás que tenga que hacer, sino que toda mi energía, mi mente, mis pensamientos, todo lo voy a centrar en estar de verdad pensando y llenándome de Dios, estudiando su palabra, escuchándolo, hablándole, dejar que de verdad Él también me transmita a través de su palabra su verdad, que llegue a mi vida pues mayor conocimiento, mayor entendimiento, mayor revelación. Por eso se van a requerir una energía porque voy a apartarme de un lugar solo, o sea, voy a caminar a algún lugar, a mi cuarto, a la sala o donde sea, voy a sentarme, o sea, requiere energía, pero una vez que esté sentado, que mi mente que va creando pensamientos y que se requiere energía, la enfoque solo a Dios, no a estar pensando en otras cosas, sino en Dios. ¿Y qué dice recursos? Lógicamente, pues tengo que tener la Biblia, tengo que tener pues algún libro, diccionario, concordancia, varios medios también que Dios usa para que podamos entender y comprender más su palabra, ¿sí? Otra cosa que nos pide, ser constante. O sea, no hacerlo un día y al otro día pues ya me dio flojera o ya tuve cosas que hacer. No, todos los días dice, ser constante en tu celo por el Señor. Entonces, Cristo tenía ese celo por Dios, de cuidar, de respetar, de pasar tiempo con Dios. Ese celo de que nada me va a apartar de mi Dios. Eso es lo que tenemos que hacer.
también dice que tenemos que tener un servicio efectivo. Entonces, una vez que nosotros pasamos tiempo con Dios, que estamos en su presencia a través de la oración, a través del estudio, a través de leer la palabra, y nuestra energía esté enfocado en Él, solo en Él, en ese tiempo que yo decido entregarle, en ese momento, esa es todo lo que Él me dé, de todo lo que Él me llene, de todo lo que Él me revele, me enseñe, me instruya, con lo que Él me dé, empezar a servir. Si yo, supongamos, estoy leyendo en la mañana algún libro de, no sé, vamos a suponer el libro de Juan. El libro de Juan o el Evangelio de Juan nos dice que pues Dios en el principio, bueno, Dios en el principio era Dios y Dios, perdón, en Juan dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Entonces, yo paso ese tiempo con Dios. De estar leyendo con los recursos que Él me da, que es su palabra, la Biblia, empiezo a leerla, empiezo a irla meditando, contemplando y ponerla en acción todo. Bueno, una vez que toda esta palabra empiezo a leerla y empiezo a meditarla, pues voy entendiendo que Cristo es uno con Dios, porque Cristo está en Dios y Cristo es la palabra. Entonces, esa palabra, que es esta verdad que Dios me da, pues yo tengo que obedecerla, tengo que creer realmente en Él. Y dice que por medio de Él Dios hizo todo. Ahora, voy a empezar a hacer las actividades de casa, lavar la comida o lo que yo tenga que hacer. En ese momento, a través de esta palabra, yo voy a hacer un servicio. Entonces, en ese momento le voy a decir al Señor, gracias, porque todo lo que hay en esta casa, tú lo has provisto, tú lo has dado. O sea, todo lo que hay aquí, nosotros, ni mi esposo ni yo, hemos hecho nada. Tú nos lo has dado. Si podemos tener esta casa, Señor, es porque tú nos la diste. Todo esto que tenemos es por medio de Cristo, por el amor, que Cristo nos tiene y que Dios nos tiene. Por medio de Cristo Dios nos da. Entonces, en ese momento le voy a decir a Dios, gracias porque esta casa, estos muebles, todo lo que yo de alguna manera tengo, te lo agradezco porque todo esto me lo has dado por medio de Cristo. Dice que nada de lo que existe fue hecho sin Él. O sea, si está este matrimonio, esta familia en esta casa, no es porque, pues yo quise casarme con fulano y quise tener hijos, o él quiso casarse conmigo y tener hijos. No. Porque tú, Señor, desde antes, tú ya nos habías elegido a él y a ella para que pudiéramos estar en esta casa, tener estos hijos y amarlos y cuidarlos como tú quieres. Entonces, voy a empezar a hacer todo ese trabajo de casa, si tengo que lavar, si tengo que preparar comida, si tengo que hacer, dándole gracias a Dios, porque por medio de Cristo puedo gozar de esa familia, de ese hogar y de esa casa que Él me ha dado. Entonces, empiezo a hacer un servicio, pero ya estoy con un agradecimiento. Ya no solo digo, pues gracias Señor porque puedo lavar, gracias Señor porque puedo hacer la comida, o gracias Señor por esto. No, Señor, reconozco que todo lo que hay aquí, tú no lo diste. Ni mi esposo ha comprado esto, ni yo he hecho esto, porque nosotros no tenemos nada. Todo lo que hay en esta casa, todo tú no lo has dado. El simple hecho de estar juntos, de habernos casado, es de que tú, Señor, ya nos tenías uno para el otro. Y si nos has permitido tener hijos, Señor, pues es por gracia y misericordia.
Entonces, estos hijos tampoco es por nosotros, es por tu gracia que tú de verdad has puesto todo en esta casa. Y si yo puedo, Señor, trabajar o servir o hacer algo en esta casa, no es porque yo, pues yo tengo fuerza, estoy joven, no. Porque tú, Señor, de verdad me llenas, tú estás conmigo, tú de verdad me bendices de tal manera que quiero agradecerte, y este trabajo que voy a hacer en esta casa es por amor a ti, porque reconozco que todo lo que aquí hay es tuyo, nada es ni de él, ni mío, ni de nadie, solo es tuyo. Entonces empiezo a hacer un servicio ya de una manera diferente. Después aquí dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Señor, esta casa, este hogar está lleno de tu luz. Y de aquí no es de que yo ame a mi esposo o que él me ame y que nos tratemos de llevar bien, no. Es porque tu luz está aquí, tu presencia está aquí, y esa luz, Señor, está iluminando el corazón de mi esposo, está iluminando mi corazón, está iluminando el corazón de mis hijos, y esa luz es la que nos hace vivir en una armonía, en una unidad, tener tu bendición. Entonces empezamos a hacer un servicio diferente. Ya no, pues voy a hacer esto y le agradezco a Dios, voy a hacer aquello y bueno, gracias Dios, y voy a hacer o voy a ir acá y Señor permite que vaya. No, es que todo lo que hago o todo lo que permites que hagamos es por ti, no por nosotros. O sea, en todo momento agradecerle a Dios. Eso es parte de lo que Dios quiere a través del Levítico, tener de verdad esa compañía, tener de verdad darle ese tiempo a Dios y de verdad dejar que Él que me dé entendimiento, que me dé comprensión, y que todo lo que yo haga en verdad entienda que nada puedo hacer yo si Dios no está conmigo, que es parte de lo que habla del Levítico. Entonces aquí después nos dice, sirve al Señor con lo mejor de tus fuerzas. Asegúrate de que tu ministerio esté libre de orgullo, ambición o falta de consagración. Entonces, ¿cuál es tu ministerio? ¿La iglesia, la comunidad? El ministerio es tu casa y tú tienes que estar de verdad atento. O sea, dice, sirve al Señor con lo mejor de tus fuerzas. O sea, con lo mejor que Él te ha dado, si Él te está permitiendo tener salud, si Él te está permitiendo gozar de esa energía, de esa vitalidad, de ese ánimo, de esa alegría, bueno, con esa fuerza sirve a Dios. No, porque soy joven y porque estoy sano y esto, no, Señor. Si puedo tener salud, pero mucha gente tiene salud, pero siempre está triste, siempre está deprimido, siempre está preocupado, siempre está angustiado. ¿Qué tipo de salud tiene? Salud porque entre comillas, no le duele nada del cuerpo, pero todo su ser, su interior, está enfermo porque solo está viviendo con miedos, con preocupaciones, con angustias, con aflicciones. Entonces, no hay una sanidad completa. Entonces, sirve al Señor con todas tus fuerzas, es de que, Señor, gracias porque tengo salud, pero también, Señor, gracias porque tengo tu paz, porque tengo tu tranquilidad, porque puedo vivir con esa confianza, puedo vivir con esa alegría, puedo vivir con ese gozo. Y hago las cosas no de una forma que me pese, sino de una forma que de verdad agradarte a ti. Y entonces dice que asegúrate que tu ministerio esté libre de orgullo, que en tu casa no esté el orgullo, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. Porque el orgullo, cuando una vez que domina el orgullo de querer de verdad, ¿por qué tengo que servir a mi esposo? ¿O por qué tengo que prepararle? ¿O por qué tengo que lavarle? O el esposo, pues yo ¿por qué tengo que trabajar? ¿O por qué tengo que dar? Cuando entra ese tipo de orgullo, de no ser humildes, de decir, con amor yo hago todo y atiendo a mi esposo y le tengo todas sus cosas porque lo amo, pero más que amarlo es porque amo a Dios y porque quiero agradar a Dios con todo lo que yo haga. Y igual el esposo, voy a ir a trabajar y pues tengo que ir a trabajar. No me gusta este trabajo, es que estoy enojado, me molesta. Ya no está de verdad asegurando que su hogar de verdad viva sin orgullo.
porque todo lo que él siente, ese desagrado de ir a trabajar, que si le pesa ir a trabajar o no le gusta ese trabajo, ¿qué es lo que pasa? El orgullo está entrando. ¿Por qué? Porque no hay humildad, no hay amor, no hay obediencia, no hay docilidad. Y entonces ese ministerio, esa casa, va a entrar lo que es la ambición o la falta de consagración. Hay muchas veces que ya los esposos, es que hay que ir a trabajar porque tener dinero para hacer esto, para construir, y empieza una ambición. La ambición te va a alejar de Dios. Le vas a dar más prioridad. Si trabajo más, voy a tener más dinero. Si tengo 2, 3 trabajos, voy a ganar más dinero. Dejaste que el orgullo entrara de querer quitar la mirada de Dios, empezar a hacer las cosas a tus fuerzas, buscar muchos trabajos para tener dinero. La ambición te hace que quites la mirada de Dios y que la pongas en tus fuerzas. Pues si trabajo más, gano más. Si tengo más trabajos, pues voy a ganar más. Entonces, esa ambición empieza a romper la armonía en las casas y entonces se pierde la consagración. ¿Qué es la consagración? Apartarnos para Dios. Y llega un momento en que hacemos a un lado a Dios y ya no estoy apartada para Dios, ya no tengo tiempo para Dios, ya no dependo de Dios, ya no confío de Dios, ya no, vamos, como que a Dios digo, Señor, pues tú no me has dado y pues yo tengo que trabajar y yo tengo que ver cómo consigo y yo tengo que ver. Ya se pierde la consagración. Hacemos a un lado a Dios y nosotros empezamos a querer tener las cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como aquí en el libro de Levítico se pierde mucho la verdadera intención de tener un encuentro con Dios. Vivir en esa santidad, apartado, consagrado para Dios, quitar todo orgullo, quitar toda ambición, quitar toda soberbia, de verdad entrar lo que es también en esa pureza moral. La pureza moral no es nada más vamos a ser limpio, sino que en mi pensamiento no vengan malas ideas de pensar mal en otros, de por medio de los pensamientos enojarme con otros, resentirme con otros, estar de verdad en un estado enfermo mentalmente. Porque solo estoy viendo todo lo malo. A veces no solo es pensar en las personas que si me hicieron, me trataron, me dijeron algo malo, me lastimó y me hirió, sino a veces la situación económica, es que no tengo dinero, es que cómo le hago, es que no me alcanza, es que no, cómo voy a pagar esto, y empieza toda una deformación, se pierde la pureza. No es solo la pureza íntegra del cuerpo, la pureza sexual de no ver a otras mujeres o no desear a otras mujeres, no desear a otros hombres, no ambicionar lo que otros tienen, no causar envidias porque alguien está mejor supuestamente que yo. Se pierde de mucha manera la pureza moral. Tenemos que cuidar todo eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pide a los sacerdotes, a los levitas que se presenten, tenían que presentarse sin mancha, limpios, donde ellos tenían primero que ofrecer una ofrenda para perdón de pecados de ellos, después una ofrenda por el pueblo, para que Dios pudiera aceptar, acercarse y derramar su bendición en ellos. Ahora, muchas veces el hombre y la mujer, Dios nos permite ser representantes de Él en esa casa. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo es nuestro comportamiento con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Cómo les hablamos? A veces no son palabras de amor, a veces son los pleitos, los enojos, estamos hablando solo de todo lo malo, todas las preocupaciones, todas las cosas negativas. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder esa pureza moral. Tenemos que vivir una vida piadosa, realmente sí hacer como un ritual, pero no un ritual como antes, ¿no? De matar, de presentar una ofrenda, sino un ritual, cómo me presento yo ante Dios.
Si nosotros leemos en Romanos 12, aquí al principio, en los versículos 1 y 2, aquí nos dice: por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Romanos 12, versículo 1. Entonces, ya no es que presentemos sacrificios como antes, sino presentar un sacrificio, pero que nosotros seamos ese sacrificio. ¿Cómo va a ser nuestro sacrificio? Dice que debe de ser presentarnos nosotros mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Dice que este es el verdadero culto que debemos ofrecer. ¿Cómo es mi vida? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué palabras estoy hablando todo el día? ¿Qué actitud estoy teniendo en mi casa, en mi trabajo, con las personas que me rodean? A veces no le estoy ofreciendo una ofrenda sin mancha, porque en mi mente ya estoy pensando lo peor de la gente, estando preocupándome, angustiándome por todas las circunstancias, pensando todo lo malo, lo negativo, por medio del miedo que ahorita el mal quiere meternos, y no soy una ofrenda limpia, sin mancha. Dios pedía que se presentaran animales sin defecto y sin mancha. Y si Dios dice que yo sea esa ofrenda, tengo que ser sin defecto y sin mancha. ¿Y cómo va a ser? Yo tengo que hacer un análisis de conciencia. ¿Qué estoy pensando todo el día? ¿Qué es lo que estoy hablando todo el día? ¿Qué actitud estoy teniendo todo el día? Ahí yo puedo hacer un examen de conciencia y decir: Señor, la verdad estoy pensando puras cosas negativas, pensando lo peor, pensando todo lo negativo, quizás lo malo que pueda pasar. Estoy pensando mal de las personas, no estoy teniendo una confianza plena en ti, una seguridad en ti, dudo de ti, Señor. Lo que hablo no son palabras de vida, estoy hablando de que no tengo dinero, de que la situación está difícil, de que no sé cómo se va a resolver esto, que no sé cómo se puede resolver aquello. O sea, Señor, no estoy de verdad manteniendo mi vida sin defecto y sin mancha. Hay muchas cosas negativas, Señor, que manchan mi mente, mi corazón y que te ofenden y te lastiman. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que pensamos, lo que hablamos y la actitud que tenemos. Porque muchas veces alguien nos puede pedir algo. Pásame esto. Toma. Se lo aviento de mala gana. Entonces, a veces no tengo la actitud correcta. Ser de parte del libro de Levíticos, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros como esposo o esposa somos representantes de Dios. Somos esos sacerdotes que Dios permite que estén en esa casa. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Nos estamos presentando ante Dios como una ofrenda viva, sin defecto y sin mancha? ¿O nos estamos presentando totalmente con una pureza moral, totalmente desviada de lo que Dios quiere? Tenemos que tener mucho cuidado cómo es nuestra vida, para que no ofendamos ni lastimemos a Dios con nada de lo que hagamos. Y que de verdad nuestra vida sea sin defecto y sin mancha, para que todo lo que nosotros oremos y le presentemos a Dios, Dios lo reciba con agrado. Sea de aroma agradable a Él todo lo que nosotros hagamos en servicio a Dios, por amor a Él y con un gran respeto que Él nos merece. Entonces, pues ya la verdad sí les pido, y bueno, yo creo que todos le pidamos perdón de verdad a Dios por todo lo que hemos hecho, hemos pensado, hemos dicho y la actitud que hemos tenido.
¿sí? Vamos a hacer una oración. Amado Padre, a través de este libro de Levítico, Señor, tú nos pides que en verdad nosotros seamos esa ofrenda viva, esa ofrenda, Señor, santa y agradable a ti. Pero a veces o muchas veces nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes nos están mostrando con una pureza moral. Hay mucho defecto, hay manchas, hay pecado. Hoy queremos pedirte perdón, piedad y misericordia por cada pecado que cometemos contra ti, contra nuestro prójimo. Que tú perdones todo pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. No queremos ofenderte, Señor. No permitas que el orgullo nos domine y no permitas que la desobediencia nos haga pecar contra ti. Señor, si tú no estás con nosotros, Señor, no somos nada y nada podemos. Por eso hoy clamamos para que tú, Señor, nos llenes con tu luz admirable, con tu luz de poder, de amor, de gracia y misericordia, para que nos permitas vivir como esas ofrendas vivas, santas y agradables a ti. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.